Hay 2 días, 2 momentos especialmente importantes en tu vida. El día que naces y el día que descubres para qué naciste. Todos tenemos un sueño compartido, un deseo, un anhelo profundo en el corazón. Ser felices, sentirnos plenos, satisfechos, orgullosos y seguros de quienes somos. Sin embargo, pareciera que eso es algo muy difícil de alcanzar, ya sea por las circunstancias o porque nosotros mismos nos podemos poner el pie. ¿Quieres saber cómo lograrlo? Conciencia, congruencia y constancia. En ese orden, para alcanzar el sueño más grande de todos, tu propósito. Ser la mejor versión de ti mismo y cambiar al mundo. Cuando tenía 15 años, me fui por primera vez a unas misiones de Semana Santa. En ese momento me sentía la persona más buena del mundo. No me bastaba con cargar un garrafón de agua, sino que necesitaba 2, cargar cajas de despensa, mochilas, sentir el sudor en la cara, el polvo en la frente, el sol, para pensar que estaba haciendo un verdadero cambio por nuestro país. Más o menos la dinámica de las misiones siempre es la misma. Mi equipo y yo visitamos las casas de varias personas, quienes amablemente abrían la puerta de sus hogares y nos cuentan de sus problemáticas, de sus preocupaciones, de su día a día. Normalmente después de estas pláticas, nosotros damos palabras de aliento, de esperanza, y en algunas ocasiones les damos alguna despensa, una lata de atún, 1 kilo de frijol, 1 kilo de arroz. En estos encuentros conocí realidades muy diferentes a las mías. Conocí lo que era el hambre, lo que era solamente comer agua con chile. Conocí el dolor de perder una hija, un hijo, por la violencia, por la migración, por el abandono, por el narcotráfico, trabajos forzados. Conocí a Chris, el niño más inteligente, más movido, más alegre que he conocido en toda mi vida, y que tristemente no tenía acceso a las mismas oportunidades educativas. Un día me puse a reflexionar en la trascendencia que estaban teniendo mis acciones, porque yo iba a regresar a la ciudad, a mi burbuja de privilegios, de comodidades, pero estas personas continuaban viviendo en la pobreza, en esas problemáticas. Verdaderamente, con 1 kilo de frijol, ¿iba a cambiar su situación económica y social? El primer paso de este camino es la conciencia. La conciencia es el conocimiento profundo y reflexivo de uno mismo y del entorno. Ahora, toda persona que haya hecho consciente su exterior y sea consciente de uno mismo, se habrá dado cuenta que hay una constante en la vida. Y esta es la crisis. La crisis es una parte intrínseca de la vida. Es una parte esencial de la existencia. Ahora bien, hay 2 tipos de crisis. Hay crisis individuales y hay crisis sociales. Y hay 2 formas de enfrentarla. Ahora analicemos una. Cuando tenía 6 años, me encantaba escuchar música con mi papá. A eso de la 1:30 de la tarde, salía de la escuela, corría al carro, abría la puerta, prendía el radio y disfrutábamos juntos nuestras canciones favoritas de los Beatles. Después de eso, había una pausa informativa y algún bloque de noticias. 10 personas perdieron la vida por el narcotráfico hoy en México. Esa fue una de las primeras noticias que escuché en mi vida. Con el tiempo me di cuenta que era algo bastante común y por lo tanto lo normalicé. Salía de la escuela, iba al carro, abría la puerta, prendía el radio y escuchaba y contaba el número de personas víctimas de la violencia en el país. 2.700.000 personas han perdido la vida lamentablemente por el COVID-19. 1 grado ha aumentado la temperatura de la Tierra en los últimos 10 años. El 42% de la población en México vive en pobreza. Lo más grave no son estas estadísticas. Lo más grave es que seguramente tú ya conocías todas ellas y seguramente conoces muchos otros números de muchas otras problemáticas. Y a menos que hayas tenido una experiencia cercana con alguna de ellas, es muy probable que no estemos haciendo nada al respecto. La crisis más grande que enfrentamos es la crisis de la indiferencia. Cuando una persona pasa a ser solo un número, entra en una estadística y pierde todo su valor. Ahora,
quiero decirte que esto no es del todo tu culpa. Vivimos en un mundo infoxicado. La infoxicación es un fenómeno de exceso de información. Piensa, cuenta el número de veces que has oprimido la pantalla de tu teléfono el día de hoy en alguna red social. Probablemente sean decenas, centenas o hasta miles de veces. A esto hay que añadirle que, por ejemplo, una historia de Instagram dura tan solo 15 segundos y ni siquiera la vemos completa. De hecho, si en este momento todavía tengo tu atención, probablemente es un verdadero milagro. Qué fácil es pasar a la siguiente historia. Es subir la ventanilla del carro. Es voltear la cabeza para no ver los problemas. Hay una frase que me gusta mucho que dice que el mundo no es un lugar peligroso por el mal que se hace, sino por las personas que vemos el mal y no hacemos nada al respecto. Ahora, la segunda manera de enfrentar la crisis es haciéndole cara, frente a frente. Esto es muchísimo más difícil de lo que suena. ¿Por qué? Porque hay que recordar que nosotros mismos tenemos nuestras propias crisis existenciales. Pensemos, cada vez hay más personas que viven en depresión, más personas ansiosas, frustradas, insatisfechas, con rabia, hartas de la situación, desesperadas. Yo no sé qué hacer con mi vida y tú quieres que ayude a alguien más. La crisis de los 40 años no es otra cosa que una persona que entró a primaria, secundaria, preparatoria, universidad, entró al trabajo, seguramente o probablemente era algo que ni siquiera le gustaba, pero tenía que ganarse la vida, tenía que tener algún ingreso, y de la nada un día se despierta y se da cuenta que nada de lo que ha hecho le gusta. Y esto no es una cuestión de edad. También hay jóvenes que no saben qué hacer con su vida, no sabemos a dónde ir. El mundo se cae a pedazos y yo también. ¿Qué puedo hacer al respecto? La solución es el propósito. El propósito tiene 4 características. Es algo que amas. Es algo para lo que eres bueno. Es algo que el mundo necesita. Y es algo que te genera valor personal. Pero por sobre todas las cosas, el propósito de todo ser humano consiste en amar y sentirnos amados. Una vez que regresamos de aquellas misiones, me senté con mis amigos a la mesa y les pregunté, ¿qué es lo que más te molesta del mundo? A mí lo que más me molesta, dijo uno, es que no se les pague adecuadamente a los científicos y a los artesanos. A mí lo que más me molesta, dijo otro, son las condiciones precarias en las que viven los campesinos. A mí lo que más me molesta es la contaminación. Y seguramente en la última semana te has quejado, por lo menos has pensado en alguna queja de alguna problemática social, económica, política o ecológica. Y entonces viene la siguiente pregunta. ¿Y hoy qué estamos haciendo al respecto para cambiar esa realidad? Y ahí es donde todo cambia, porque todo mundo nos quejamos, pero pocas personas decidimos tomar acción. Esto es el siguiente paso, la congruencia. Que tus pensamientos, tus palabras y tus acciones estén en el mismo camino. Pero con esto no me refiero solamente a ir a unas misiones. Sería un error creernos el salvador, decir, ¿sabes qué? Voy a resolver toda esta problemática porque le dediqué una semana a resolver un problema, 2 semanas, 10 semanas, asistir a una marcha. La congruencia requiere dar la vida por un ideal, por un objetivo. Fue así como decidí, con mis amigos, comenzar a combatir la indiferencia mediante la recolección de botellas de plástico para hacer conciencia ambiental, el reciclaje. Durante un mes nos dedicamos, mis amigos y yo, a juntar todas las botellas que podíamos. Y después de un duro mes, las fuimos a entregar a un centro de acopio. Y me siento muy orgulloso de decir que juntamos la gran cantidad de 2 kilos, por la que recibimos la cuantiosa cantidad de 8 pesos, más o menos 40 centavos de dólar. En este momento, quiero que sepas que el fracaso
es parte del camino. Los errores, las equivocaciones. Pero justamente a partir de ahí es donde podemos crecer más. Ponte a pensar en una vasija preciosa, de porcelana, blanca, muy bien decorada. Imagina que un día vas caminando y de la nada se cae por equivocación y se parte en 1000 pedazos. Y ahí está. Estás viendo la vasija rota. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿La vas a tirar? Probablemente es lo primero que pienses. En Japón hay una técnica de reparación que a mí me encanta, que consiste en tomar cada uno de los pedazos rotos y pegarlos con oro. Así, la vasija se vuelve más única y más valiosa justamente a partir de sus roturas. Esta es la belleza de las heridas, la belleza de los errores. Es normal aprender, es normal equivocarse. Debes comprender, debes saber que te vas a equivocar. Lo importante es que tengamos un objetivo claro, un ideal, el propósito, hacerlo consciente, trabajar por él y en el camino adquirir experiencia. Y justamente esta experiencia, este mancharte las manos, es lo que me lleva al tercer punto. Constancia. Ovidio, un poeta romano, decía que una gota no hace hoyo en una piedra por la fuerza, sino por el número de veces que cae en ella. Las cosas buenas toman tiempo, pero vale la pena. ¿Sabes qué pasó después con la historia de las botellas? Mira, ahí va Mike, el loco de las botellas. Mira, va el niño pepenador recogiendo otra botella más. Las burlas valieron la pena. Cada vez que tuve que ir a un basurero valió la pena. Cada botella aplastada con mi equipo valió y valdrá la pena. Porque yo sé que con que toquemos una sola vida es más que suficiente. Al día de hoy hemos juntado más de 6,000 kilos y con lo recuperado promovemos diferentes acciones sociales. Y mi sueño más grande en el mundo es que algún día podamos pagar, solventar la educación para niños como Chris. Mi propósito es combatir la indiferencia, es hacer conciencia de estos problemas y cambiar el mundo a partir de las cuestiones ambientales. ¿Cuál es tu propósito? Congruencia, conciencia y constancia. Congruencia. ¿Sabes cuál es tu mayor sueño? ¿Cuál es tu miedo más profundo? ¿Cuál es tu fortaleza? ¿Y cuál es tu mayor debilidad? ¿Sabes cuál es tu propósito? ¿Te has hecho una pausa en tu vida para pensarlo, para meditarlo? Ponte en silencio y descubre primero cuál es tu objetivo. Siguiente, congruencia. ¿Actúas? ¿Haces hoy algo para alcanzar aquello que has hecho consciente? ¿Trabajas por un mundo mejor? Y constancia. ¿Lo haces todos los días? ¿Trabajas día a día por ello? Ahora, creo que esto es más como un círculo, porque si de algo te puedo asegurar es que vivirás, si no es que ya viviste o vives una crisis, porque la crisis es parte de nuestra existencia. De la crisis creces. Recuerda eso. Recuerda que hay un propósito que solamente tú puedes cumplir. Recuerda que eres una persona única y amada. Y en ese momento, haz conciencia. Recuérdalo. Toma acción, congruencia, y determina a trabajar todos los días incansablemente por ello, en constancia. Sueña, aspira a cosas grandes. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. ¿Cuál es tu propósito? Conciencia, congruencia y constancia. Es el camino para lograr el sueño más grande de todos.
tu propósito, ser la mejor versión de ti mismo y cambiar al mundo.